No dar la gloria a Dios, como lo dice Malaquías 2:2, trae maldición. Robar a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, en lo que corresponde al Señor, eso trae maldición. Búsquelo en Ageo 1 y en Malaquías capítulo 3. Descuidar la obra del Señor, descuidar los dones, el ministerio, no atender lo que el Señor te ha llamado a hacer, trae maldición, tristeza. Jeremías 48. Desviar a otros del camino del Señor y llevarlos a religiones falsas, apartarlo del Señor, trae maldición sobre su vida. Deuteronomio 13, del 18 al 21. Quitar o agregar a la palabra de Dios, falsearla, eso trae maldición. Apocalipsis 22. Enseñar a ser rebeldes contra el Señor, eso trae maldición, porque es oponerse directamente al Señor. Rehusarse a advertir a quienes pecan por temor, por pena, por el que dirán, por el temor al rechazo, a la burla. Eso va a traer maldición, porque Dios te puso para que el que anda en pecado en la iglesia pueda ser advertido y librada su alma. Si esa persona muere y tú, que Dios te ha revelado, no le has hablado, no le has aconsejado, no has buscado, si eres oveja, no has buscado al pastor, a mí como tu pastora, para traer esta situación ante los pies de Jesús y salvar esa vida antes de que pueda morir en pecado, eso va a traer maldición sobre la vida de quien Dios le habló, le advirtió, le dijo para que orara, para que lo ayudara. Eso trae maldición. Respetar el día de reposo. Eso, cuando que ya estamos en el tiempo de la gracia, ya no bajo la ley, eso también trae maldición. Pervertir. Estamos hablando de volvernos a la ley, de volvernos como si Cristo no nos hubiese llevado al nuevo pacto de gracia, sino seguir bajo la ley mesiánica. Es negar la obra de Cristo en la cruz y de la salvación que ahora tenemos por gracia y no por obras, no por ley, sino por Cristo. En Cristo somos libres. Entonces hacer lo contrario, negar esa verdad del Señor Jesús, es vivir en maldición. Pervertir o cambiar el evangelio de Cristo, como lo dice Gálatas 1 del 8 al 9, trae maldición. Maldecir a los propios gobernantes, gústenos o no nos guste, estén haciéndolo bien o sean terribles, eso también trae maldición a nuestras vidas. Señor, guárdanos, Padre. Rehusarse a perdonar a los demás después de pedir a Dios que nos perdone. Tremendo, eso es también trae maldición, porque la palabra dice, perdónanos, Señor, así como también tú nos has perdonado. Sacrificar niños, asesinarlos, inclusive el aborto, eso también trae maldición. Desobedecer cualquier mandamiento de Dios, como lo dice Deuteronomio 11, versículo 28 y Deuteronomio 27, versículo 26, trae maldición. Sin embargo, hay otro método para saber si uno está bajo una maldición: comparar la vida con las bendiciones que Dios ha prometido para quienes le aman. Si uno no está bendecido, se halla bajo maldición. ¿Cómo se mide nuestra vida con las bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28:1 al 14? Lea la palabra, escudriñe, ore, y el Espíritu Santo de Dios le va a revelar. Recuerde que el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestro tutor. Otra técnica para determinar si las maldiciones están en acción consiste en buscar sus afectos.
Los más comunes son pobreza, esterilidad, enfermedades, dolencias crónicas, fracasos, derrotas, humillaciones, alteraciones mentales, tormentos, traumas constantes, obstáculos espirituales, dominio por parte de los demás y abandono tanto de Dios como de quienes nos rodean. Oiga, que cuando se dice abandono de Dios, no es que Dios nos abandona, sino que el pecado nos separa del Señor y llega al punto en que se es difícil oír al Señor y sentimos que Dios nos abandona. Veamos ahora lo que son los pecados de idolatría. En Deuteronomio, capítulo 27, la idolatría es el primer pecado para el que se menciona una maldición. Dios mira la idolatría como adulterio espiritual. Es adulterio espiritual. Si alguien se aparta de la relación matrimonial para satisfacer sus necesidades sexuales, comete adulterio. Lo mismo ocurre a nivel espiritual. La idolatría es adulterio espiritual, porque todas nuestras necesidades las suple nuestro esposo Dios. La idolatría consiste en ir a un proveedor distinto de Dios para buscar sabiduría, dirección, favor o poder. Como se mencionó antes, lo oculto es idolatría, la hechicería, la adivinación, la necromancia, la brujería, la astrología, son frutos prohibidos. Recordemos que Dios dijo a Eva con respecto al fruto prohibido: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3:3. Solo se necesita un toque con lo oculto para apresar a una persona y ponerla bajo una maldición. Lo oculto es apenas otro término para designar la idolatría, lo cual es ir, otra vez le repetimos, es ir a una fuente distinta de Dios para satisfacer los deseos propios. La palabra nos dice exactamente qué sucede cuando somos idólatras. El Salmo 115, versículo 8 dice que entonces somos semejantes a ellos, a los ídolos. Los ídolos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice, semejante a ellos, a los ídolos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El idólatra viene a ser como el ídolo. ¿Cómo es eso? Los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. Cuando se ora para que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo y es incapaz de hablar en lenguas, la raíz causal casi siempre es compromiso con lo oculto. Los ídolos tienen ojos, pero no pueden ver. El idólatra es ciego espiritualmente, no puede percibir las cosas espirituales. Los ídolos tienen oídos, pero no pueden oír. Muchos cristianos son incapaces de oír la voz de Dios. Tienen esa dificultad debido a su trato con los ídolos. Los ídolos tienen nariz, pero no pueden oler. La Biblia dice que quienes han tenido comercio con los ídolos no pueden percibir la fragancia del Señor. Están inconscientes de su presencia. A veces a los demonios se les puede discernir por medio del olor. Usted quizás ha tenido la experiencia de que ha llegado una persona a hablar con usted, puede estar muy bien vestido, se pudo haber puesto el mejor de los perfumes, pero cuando usted huele el olor que expide esa persona, es un olor terrible, fuerte, es un olor desagradable.
usted está oliendo en el mundo espiritual a los demonios que están operando en esa persona. Pero también sucede lo opuesto, cuando una persona ama al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza, lo más probable que el aroma que expida esa persona va a ser aroma del cielo. Quizás ni se ha dañado, quizás ha tenido un día ajetreado, ha sudado, pero el aroma del cielo traspasa toda barrera natural y usted va a experimentar es la presencia del Señor en esa persona. Entonces usted cuando vea sienta que hay una persona que tiene un mal olor, la Biblia dice que son espíritus inmundos y de hecho tienen olores muy desagradables. Los espíritus inmundos con mucha frecuencia hacen que las personas sean sucias y que descuiden su higiene personal, la de su casa, y no se dan cuenta que están en la maldición, están que son malolientes. Una casa oscura, una casa desordenada, una casa que todo el tiempo de continuo hay basura, no todo el tiempo está sucia. Créalo que los demonios están allí como Pedro por su casa, se sienten amos y dueños, y eso va a significar que pues los olores y todo lo que se perciba sea el aroma de las tinieblas. Usted tiene la autoridad para que en el nombre de Jesús pedir perdón al Señor, arrepentirse de todo pecado que haya cometido y una vez alineada su vida con Cristo, expulsar esos demonios y anular la maldición que ha venido sobre su casa. Los ídolos tienen manos, pero no las pueden utilizar. Antes de seguir, oiga esto. Todos en algún momento dado hemos tenido, qué sé yo, la cocina un poquito desordenada porque estamos cocinando, porque tuvimos que salir y dejamos las cosas así que no nos dio tiempo de lavar, de acomodar, de limpiar rapidito. Eso sucede y no quiere decir que ya está bajo maldición. Observe lo siguiente, pero cuando de continuo, cuando no es una vez, dos veces, sino que esa es la cultura del hogar, es el estilo de vida, la suciedad, el desorden, lo oscuro, una casa oscura, no necesariamente porque tenemos crisis económica y no tenemos cómo comprar un bombillo. Le aseguro que quizás no tenga toda la iluminación, pero la luz de Cristo resplandecerá en su casa si usted es libre de maldición y está alineado con el Señor. Pero si no, podrá tener toda la iluminación, pero eso va a estar oscuro porque las tinieblas del pecado oscurecen, ensucian, los aromas lo van a delatar. Entonces, muchas veces pensamos, oye, que la pastora está chismeando mis pecados, o el hermano, fulanito, el vecino, que son chismosos y me están descubriendo. No, el pecado que hay en ti es el que te está saboteando y el pecado nunca se oculta, nunca se calla, siempre se manifestará porque detrás de todo pecado hay demonios. Y el trabajo de los demonios, como su padre Satanás, es matar, hurtar y destruir y dejarte en vergüenza. Seguimos. Los ídolos tienen manos, pero no las pueden utilizar. Las manos representan el ministerio. Las manos que no pueden trabajar son un obstáculo para el ministerio. Los ídolos tienen pies, pero no pueden andar. Los pies y el andar hablan de la capacidad para ministrar. Vale la pena recordar que los pies de quienes llevan el evangelio son hermosos. Isaías 52:7, Romanos 10:15. El idólatra es inválido para ministrar. Los ídolos no pueden hablar con sus bocas. Quienes hacen ídolos o confían en ellos tienen dificultad en sus testimonios, pues su lengua está atada.
La dificultad espiritual, lo mismo que los obstáculos espirituales, son una maldición. Cuán glorioso es ser liberado de la esclavitud, de la idolatría. Ahora, otro punto, las cosas malditas u objetos malditos. Deuteronomio 7, versículo 25 al 26 dice: las esculturas de sus dioses, ídolos, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable, esos ídolos, a tu casa. No lo vas a traer a tu casa, para que no seas anatema, es decir, maldito. No traerás ninguna cosa maldita a tu casa. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, cosa maldita. Uno se pone bajo maldición cuando toma una cosa maldita como posesión propia. La palabra hebrea más común para anatema o cosa maldita es sherem, Sherem, que literalmente significa cosa dedicada. Las cosas que se dedican a Dios muchas veces se convierten en maldiciones para las personas que las toman para sí. Es decir, cosas que se dedican a Dios y la persona viene y lo toma y lo adora. Estoy hablando de cosas. Por eso usted va a ver que cuando Moisés murió, el Señor no permitió que su cuerpo fuese hallado. Dios lo ocultó. ¿Por qué? Porque Dios sabía muy bien que entonces el pueblo de Israel iba a hacer del cuerpo de Moisés un ídolo, siendo él un hombre que sirvió al Señor. No debemos convertirlo en ídolo. Jericó y todo cuanto había dentro de sus murallas fueron las primicias de la conquista de Canaán. Fue lo primero que empezaron a conquistar. Todo el botín de la ciudad se dedicó a Dios. Mire lo que dice Josué 6, del 17 al 19. Y será la ciudad anatema, Jericó, dedicada a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Anatema, recuerde que significa maldito. Y será la ciudad anatema, maldita, a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahat, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, lo que ha sido dedicado. No sea que hagáis anatema, maldito, el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Acán se apoderó de un manto de alguna cantidad de oro y de plata de Jericó, cosas dedicadas a Dios. Es decir, Acán, cuando tomó ese manto, cuando tomó esa cantidad de oro y plata que estaba dedicada al Señor, él robó directamente a Dios, y lo que tomó se le convirtió en una maldición para él, para su familia y para todo el campamento de Israel. Debido al pecado de Acán, los enemigos de Israel pudieron derrotar a los israelitas en una próxima guerra. A fin de quitar la maldición, Acán, su familia y todos sus bienes tuvieron que ser destruidos. Tal era el castigo bajo la ley de Moisés. De manera semejante, si tomamos algo que está dedicado a Dios sobre nosotros, también vendrán maldiciones. Si alguien retiene el diezmo de Dios, si alguien lo retiene, si alguien lo toma, lo usa porque dice que no le alcanza para comprar
y bueno, tiene que usarlo, lamentándolo mucho, caerá una maldición de pobreza que le costará romper. Tremendo. Entonces, mientras más le roba al Señor, más miserable es, más escaso, más pobre va a ser. Mire lo que dice Malaquías 3 del 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Además, los objetos de idolatría o de lo oculto que poseemos nos traerán maldición. Esas virgencitas, esas imágenes, esas cruces que ponen detrás de las puertas, esas estampitas que muchas veces tienes en tu cartera, o esos tatuajes que las personas se hacen con los nombres de deidades, porque la buena suerte, la cadenita, para que el mal de ojo caiga sobre esa cadenita y no sobre su bebé. Todas esas cosas son objetos de idolatría del oculto, y eso va a traer maldición. Dios decretó en su palabra que tales objetos sean destinados a la destrucción.